Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, llegamos a un tutorial más del alimento diario. Hoy estamos con este volumen intitulado Dios manifestado en la carne. Nosotros vamos a ver hoy la semana 4 de este volumen. La semana 4 que tiene como título Tú, oh hombre de Dios. Y la autoría es el hermano Miguelma. Vamos a ver día tras día de esta semana, digamos así, el lunes, vamos a comenzar, es ser un hombre de Dios. Este ser un hombre de Dios aquí, el hermano colocó varios ítems que van a ser tratados al transcurrir la semana. Yo cité 5 puntos, 5 tópicos para que ustedes faciliten su estudio. Primero es con relación a los presbíteros y a los diáconos. Entonces, el segundo tópico es una salud espiritual, también una salud física. Quiere decir, Pablo cuidaba muy bien de su joven cooperador, principalmente en el aspecto espiritual, pero también nunca relajando la parte física, la salud física de su cooperador Timoteo. Y después nosotros tenemos el capítulo 3, que son las sanas palabras y las enseñanzas saludables. Y el cuarto tópico es sobre la piedad que trae la verdadera ganancia. Esta ganancia, ¿cuál es la verdadera ganancia? Más adelante. Y el quinto tópico es el mismo Dios se deposita en nosotros para que le confiemos a Él nuestro vivir. Y ahí enseguida hay una parte que yo creo que es importante, recuerdo la palabra del hermano Don Siervo del Señor, que siempre nos decía, la vida de la iglesia no es solamente un vivir de reuniones, sino incluye el vivir familiar, las reuniones de la iglesia, el espacio profesional y la convivencia social. Esto quiere decir que todos los aspectos de nuestra vida están incluidos en el vivir de la iglesia. Entonces, la iglesia como columna y base de la verdad incluye la totalidad de nuestro vivir. Y ya comienza en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 1. Este versículo comienza así: fiel es la palabra. Si alguno aspira obispado, excelente obra desea. Esta aspiración, alguien aspira, es un deseo. No está envuelto este sentimiento de posición o ambición o codicia, sino simplemente tiene este anhelo de ser un día presbítero, pero principalmente viene de un corazón puro que quiere servir mejor al Señor. Entonces esto es elogiable, es loable. Entonces, tantos hermanos como hermanas deben tener este anhelo de siempre avanzar para servir al Señor cada vez mejor. Después, enseguida, él habla del el versículo 9 habla del diácono y de diaconisa. Diáconos y diaconisa deben saber lo que es el misterio de la fe con la conciencia limpia. Ese está en el versículo 9. Esto nos revela a nosotros que servimos al Señor, aunque sea diáconos o diaconisas, no solo los presbíteros deben saber el misterio de la fe, sino nosotros también, los diáconos y diaconisas, debemos saber lo que es el misterio de la fe. Nosotros sabemos que Cristo es el misterio de Dios y la iglesia es el misterio de Cristo. Y el gran misterio es Cristo y la iglesia.
Y Pablo aquí en el capítulo 3 de 1 Timoteo dice, el gran misterio de la piedad, que es Dios siendo expresado a través de nuestro vivir. Entonces todo esto compone el misterio de la fe y también el plan de Dios, la economía de Dios. Entonces, esto que nosotros que servimos en la iglesia no servimos ciegamente, sino que servimos con visión. Tenemos objetivo. Nosotros sabemos para a quién servimos. Esto es muy importante. Y después, primera Timoteo capítulo 4, él trata de dos temas aquí. Primeramente, versículo 6 dice, y serás un buen ministro de Cristo Jesús. Esto contrasta con el capítulo 6, versículo 11, cuando dice, tú, oh hombre de Dios. Estos dos, buen ministro de Cristo Jesús, está más relacionado a la obra. Y tú, oh hombre de Dios, el hombre de Dios está más relacionado a la persona que está llena de vida, la vida de Dios. Necesita estar crecida en la vida de Dios. Y en este capítulo 4 de 1 Timoteo, el hermano habló de varios ítems aquí que son importantes que sepamos. Primer punto, alimentarse con las palabras de la fe y del buen conocimiento. Segundo, ejercitarse en la piedad. Tercero, trabajar en la palabra y en las cosas de Dios. Cuarto, aplicar a la lectura y la enseñanza. Quinto, no ser negligente con el don que hay en ti. Sexto, meditar en la palabra y ser diligentes. Séptimo, cuidar de sí mismo y de las enseñanzas que ministra a otro. Octavo, continuar en todas estas prácticas perseverando. Y el noveno punto finaliza así: guardar, practicar y vivir todas estas características. Esto va a salvarlo a sí mismo y también a sus oyentes. Esto es muy bueno. Nosotros llegamos entonces al día martes. Esperen un poquito. Ahí está, en el día martes. Propiamente dicho, el tema es calificaciones de los presbíteros. Entonces Pablo va a entrar ahora específicamente en este tema de las calificaciones de los presbíteros. Y aquí nosotros tenemos dos aspectos de presbíteros. Primero es aquel que preside bien. Presidir bien significa administrar bien y cuidar de las cosas de Dios, en las cosas materiales, porque son bienes de la iglesia y las finanzas de la iglesia, etc. El segundo punto es muy importante, que es fatigarse en la palabra y en la enseñanza. Entonces, en verdad, un buen presbítero, él tiene estos dos lados. Tanto él sabe administrar como también él sabe suplir a los hermanos, y por eso él se fatiga en la palabra para suplir y ministrar a los hermanos. Porque nosotros tenemos la obra y la palabra. Entonces, hay gente que es bueno en la obra, deja de serlo en la palabra, o viceversa. Pero aquí lo mejor es que nosotros tengamos los dos, la obra y la palabra juntos. Vamos a avanzar. Y también un punto que habla de los presbíteros. Presbíteros, ellos está relacionado a los hermanos de su ciudad. Él entonces no es aquel hermano extremadamente maduro para ser presbíteros. Ser presbítero está relacionado a los hermanos y hermanas de su localidad, que está en cuestión de crecimiento de vida. Entonces, aquí
el hermano coloca aquí que yo encontré un ejemplo muy bueno. Él dice así: usted no es más maduro, usted no es el más maduro como presbítero, pero usted es solamente menos verde. Esto encontré muy creativo. En relación a los otros, usted es un poco más crecido. Entonces usted es colocado. De cualquier manera, debemos mantener la humildad y nunca juzgarnos superiores a los demás. Usted es uno con Él, es igual a cualquier de los santos que el Señor confió, y siempre mantener la humildad. La humildad es importante, porque teniendo humildad nosotros vamos a estar siempre queriendo mejorar, tener el deseo de aprender más cosas. Entonces, esto Pablo también dice más tarde, que los santos vean tu progreso sea manifiesto a todos. Entonces en la iglesia, no importa la edad, nosotros siempre debemos dar lo mejor, siempre buscar el crecimiento. Y 1 Timoteo 5:19, este versículo trata de acusaciones contra los presbíteros. Este versículo dice: contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. Entonces, es un caso muy serio que usted haga una acusación de un anciano, un presbítero, y Pablo dice así, que no aceptes, sino exclusivamente con 2 o 3 testigos, para que el tema sea aclarado. Y él también en el versículo 20 dice así: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Aquí es importante esto. Si un caso, un presbítero vive en pecado, entonces, y esto depende también de la dimensión del daño causado. Si todos saben, entonces usted debe tratar eso correctamente delante de todos. Pero si es un daño menor o pequeño, a veces no vale la pena que usted hable esto públicamente. Usted debe hablar con él directamente, cara a cara, buscar el arrepentimiento. Y en el versículo 21, Pablo dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicio, no haciendo nada con parcialidad. Para llevar una acusación de los presbíteros adelante es algo muy serio, porque esto está envuelto la autoridad de Dios. Nosotros debemos tener mucho cuidado al hacer esto. No podemos tratar este tema livianamente. Debemos saber que estamos tocando la autoridad que Dios instituyó en la iglesia. Entonces, por eso que Pablo aquí: te encarezco por parte de Dios, no solo Dios, sino Cristo Jesús, y aún más los ángeles. Todo está relacionado aquí, entonces no es fácil. Es una advertencia para nosotros. Sin embargo, en los juicios de los presbíteros no debe ser. Debe ser siempre sin prevención y parcialidad. Es cuando usted no gusta de la persona, de esa persona. Cuando esta persona erra, se equivoca, usted actúa duramente contra ella. Esto es de previsión. Usted entra en el juicio, usted ya
tiene algo contra aquella persona. Entonces usted no va a juzgar de una manera imparcial, neutra, independiente. Entonces tener mucho cuidado. Otra cosa es no juzgar con parcialidad. Actuar con parcialidad es tener preferencia. Entonces usted ya entra en el juicio teniendo una preferencia por alguien en detrimento de otro. Entonces todas las cosas necesitamos tener cuidado. Debemos estar en la luz del Señor, delante del Señor. Por eso que Pablo dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de los ángeles escogidos. Es algo bastante solemne, es algo que no es un juego, es algo muy grave, muy grave. Entonces, gracias al Señor por estas orientaciones que Pablo le dijo a Timoteo para que él, cómo él podía ayudar a las iglesias donde él pasaba. Esto está escrito, entonces hoy también está en nuestras manos y nos sirve de ayuda en los días en que vivimos hoy. Y en el versículo 22 de 1 Timoteo 5, él dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, aquí es muy importante que Pablo nos advierte a no imponer la mano de cualquier manera, para que usted no sea cómplice de los pecados, porque la imposición de manos implica una identificación, una unión. Si usted se une a Él, usted se une también a los pecados de Él. Entonces, si usted va a imponer las manos a alguien, usted debe estar precavido de esto. Entonces vamos para el día miércoles. El día miércoles básicamente es 1 Corintios capítulo 5, versículo 23 a 25. 23 dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Aquí nosotros vemos el cuidado que Pablo tiene por su joven cooperador, como dije al comienzo. Entonces, Pablo cuidaba y se preocupaba con la salud de Timoteo. Timoteo aquí en la Biblia dice que él tenía frecuentes enfermedades. Muestra que era una persona enferma, una persona que siempre fácilmente tenía enfermedades. Entonces Pablo le dice que en la época no había otro remedio. Hoy, por ejemplo, nosotros tenemos varios remedios para el estómago, varios remedios para la gastritis y también remedios para úlceras estomacales. Pero en la época Pablo entonces recetó un remedio. Él le dijo un poco de vino, tal vez pudiese curar a Timoteo ahí. Entonces, hoy Pablo podría usar su fe porque él ya hizo grandes milagros, salvando a muchas personas de las enfermedades. Hasta las ropas de Pablo ya curaba a las personas. ¿Por qué Pablo no curó a Timoteo aquí? Lo que Pablo hacía, que él curaba a las multitudes, aquello era por la soberanía de Dios y por el arreglo de Dios. Entonces, todo está en las manos del Señor. Él podía aplicar este poder de sanidad que él tenía por Timoteo, pero él no hizo eso porque en este caso es la gracia que tiene que sanar. Yo recuerdo que una vez Pablo dejó a su cooperador enfermo en Mileto. Él lo hubiera curado usando el poder extraordinario que él tenía, sino que él respetó la soberanía del Señor
el arreglo del Señor. Esto es muy bueno. Entonces, yo creo que el miércoles es el más importante. También tiene el 25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. A veces hay pecados que son notorios, todos perciben, entonces eso ya recibe un juicio. Sin embargo, para otros, ellos no manifiestan notoriamente sus pecados, pero eso un día va a tener que ser manifestado. No hay cómo esconder toda su vida, solo más tarde se manifiesta. Pero si alguno de nosotros o yo mismo tengo esto, el autor del alimento diario, él aconseja que trate eso rápidamente, que pueda colocar eso, pedir ayuda, tener arrepentimiento. Eso es una práctica muy buena. En el versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Esto también del lado positivo. Pueden ser que hay cosas buenas, son manifiestas anticipadamente, pero también hay otras cosas que son buenas también, que no se manifiestan rápidamente, pero también no puede ocultarse, porque lo que usted hace bueno, el Señor sabe. Usted es discreto, hace para que nadie lo note, pero es así. Y usted hace para el Señor, usted no hace para agradar a hombres. Entonces, esto habla mucho de nuestros servicios en la iglesia. Muchas veces usted no hace para que los otros te vean haciendo, para que te lleve elogios. Usted hace para el Señor. A veces nadie ve. Nadie sabe lo que usted está haciendo, pero usted está haciendo aquello para el Señor. Y el Señor que ve en lo oculto te va a recompensar. Y aquel que se manifiesta para todos, probablemente él ya haya recibido su recompensa. Ya recibió aquí en la tierra, no tendrá más recompensa para él. Entonces es importante, yo encontré muy importante este punto. En el día jueves es la palabra y enseñanzas según la piedad. Capítulo 6, del 3 al 6. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, sanas palabras son palabras que nos dan vida y salud. Porque nosotros tenemos la vida y la naturaleza de Dios, y estas palabras nos alimentan. Por eso que son sanas palabras, son palabras llenas de vida y de salud. Cuando nosotros tomamos las palabras, la consecuencia es tener salud espiritual. Y aquí también nosotros tenemos este versículo aquí: si alguien enseña otra doctrina y no concuerda con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina conforme a la piedad, entonces estas sanas palabras tienen un efectivo. Cuando nos suple a nosotros, nos lleva a tener un vivir santo, tener un vivir de acuerdo con Dios. Esta piedad expresa a Dios en nuestro vivir. Estas palabras saludables nos conectan a la economía de Dios, al plan eterno, a Cristo y a la iglesia. Estas enseñanzas transmiten vida, conduciéndonos a expresar piedad.
Vamos entonces. 4 e 5 aqui diz. Esse é orgulho. 4 y 5 dice así. Esse é orgulhoso, né? Então 4 Está envanecido. Entonces 4 dice así. Está envanecido, nada sabe. Então Paulo continua o versículo 3, né, que fala assim. Pablo continúa en el versículo 3 que dice así: si alguna enseña otra cosa, no se conforme a las sanas palabras. Y él continúa, de aquellos que no concuerdan. Están envanecidos, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas, de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Entonces, voy a llamar la atención al versículo 5, que explica todo. Disputas necias de hombres corruptos de entendimientos y privados de verdad. Entonces, el problema que está citado en el versículo 3, 4, la respuesta está en el versículo 5, que la mente está corrupta. La mente es la parte líder del alma. Si su mente es pervertida, lleva toda su alma a pervertirse. Entonces no hay manera. Entonces, suponiendo que la piedad es fuente de ganancia, quiere decir, usando la piedad para su propio ganancia personal, para su propio interés personal, entonces esto está reprobado. Y entonces Pablo continúa en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Señor Jesús, entonces, aquí es importante ver, gran ganancia es la piedad. Entonces nosotros llegamos al día viernes. Aquí, fuente de ganancia es la piedad. La ganancia aquí, hermanos, es ganar a Cristo. En otras palabras, es ganar Cristo. Vamos a ver en Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice así: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces aquí ustedes pueden ver. El versículo 8 dice así: teniendo sustento y con qué vestirnos, estemos contentos con esto. Y el versículo 6, volviendo, pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Esto está en Filipenses 4, que explica mejor. Ahí, hermanos. También en 1 Timoteo 4, 8 dice así: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y de la venidera. Entonces aquí Pablo, versículo 7 de 1 Timoteo 6, dice así: porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Entonces, hermanos, nosotros vinimos al mundo con nada, del cual como nacemos, y cuando morimos también no vamos a llevar nada de este mundo. Entonces, ¿para qué gastar su tiempo buscando riquezas, acumulando riquezas, intentando ser rico?
Entonces, esto, hermanos, prossegue. Pablo entonces prosigue Versículo aquí, 10, 9 e 10, ele fala assim: versículo 10, Ora, os 9 y que 10, querem dice ficar así: ricos caem em porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Entonces aquí está una gran advertencia de Pablo con relación a tratar con las riquezas y con el dinero. Aquí nos muestra que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y aquí dice, los que quieren quedar ricos, estas dos frases, los que quieren quedar ricos y también el amor al dinero. Entonces, él no está diciendo que no pueden ser ricos en la vida de la iglesia, no. Él dice así, los que quieren quedar ricos, tienen un deseo. Él piensa en todo momento de ser rico, todo momento queriendo llevar a ese lado de acumular las riquezas. Él corre el gran riesgo de atraer muchos males para él mismo, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, que podamos amar más a Dios, más a la iglesia, más su palabra, de que amar al dinero, porque dice así, el cual codician, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Las personas dicen que el dinero trae la felicidad, pero no traen. Miren lo que dice acá. Se desviaron de la fe, fueron traspasados con muchos dolores. Entonces vamos a ser simples, teniendo sustento y con que vestirnos, estemos contentos. Esta es la enseñanza que Pablo da a Timoteo. Capítulo 6, 17 a 19. Capítulo 6, 17 al 19 es otra porción que es una advertencia para los ricos. 17 dice, a los ricos de este siglo manda. Entonces no quiere decir que en la iglesia no tengamos ricos. Puede haber ricos, pero es fruto de la bendición del Señor. Entonces el Señor permitió que usted sea rico, pero el Señor dice, aún así, exhorta el dinero que el Señor le dio para ellos, con bienes materiales, con riquezas, pero que ellos necesitan entender esto. Que aquí en el versículo 17 dice, a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Primer punto es no ser altivos, porque cuando tenemos muchas riquezas, nosotros nos creemos, da una falsa sensación de poder, porque usted tiene dinero, tiene poder de comprar esto, comprar aquello, esta sensación de poder. Entonces, Pablo enseña a su cooperador Timoteo, exhorta a los ricos de este presente siglo a que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas. Miren, hermanos, riqueza es muy inestable. Un día usted tiene mucho y otro día no tiene nada, entonces no vamos detrás, vamos a entrar en esta inestabilidad. Lo que el Señor quiere para nosotros es una vida estable, dependiente del Señor. Entonces, sino en Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que los disfrutemos, que hagan bien, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Entonces, en la vida de la iglesia nosotros tenemos hermanos ricos que no pueden tal vez salir tiempo integral para predicar el evangelio, colportaje dinámico, esas cosas, ni participar del expolibro, pero ellos pueden
ser ricos en las buenas obras. Ellos pueden ofrendar, ser generosos en dar y prontos a repartir. Nadie lo va a condenar por no salir para practicar el colportaje, esas cosas. Entonces, aquí está un tips para los ricos. Versículo 19. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. ¿Qué es la verdadera vida? Es que usted deposite, acumule en el banco celestial sus tesoros. Esto es un sólido fundamento para el futuro. Nosotros tenemos un futuro brillante. No es de esta tierra. Nuestro futuro es que tenemos un reino entero para heredar. Oh Señor Jesús, vamos a invertir más en este reino del futuro. El día sábado dice así de la piedad, la verdadera fuente de ganancia. Capítulo 6, versículos 6 al 10. 6 al 10. Que nosotros ya leímos. Entonces, 17 al 19 también leímos. El sábado es el hombre de Dios y la vida eterna. Nosotros tenemos aquí 1 Timoteo 6:11. 6:11. Aquí dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Entonces, aquí vamos a ver esta vida eterna, que la vida eterna es el fundamento y el medio por el cual nosotros alcanzamos todo esto. Entonces, aquí él cita algunos versículos. Primero está en 1 Timoteo 1, 16, que dice así: pero por esto fui recibido a misericordia. Y el final del versículo 16 dice así: para ejemplo. Entonces Pablo era ejemplo de los que habrán de creer en él para vida eterna. Después capítulo 6, 12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. 6:19 también. 6:19. Atesora para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Esta verdadera vida es la vida eterna. Segunda Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Tito 1:2. Tito 1:2 de Tito dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los principios de los siglos. Nuevamente, vida eterna. Y Tito 3:7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Finalmente llegamos al domingo. La parte importante del domingo es que está en 1 Timoteo capítulo 6, 13 y 14, que dice así: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilatos,
que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Miren aquí, Pablo le dijo a Timoteo que él guardase aquello que él recibió del Señor, este mandato inmaculado que está dentro de él, que él pueda guardarlo bien y no perderlo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí, Segunda Corintio, entonces, perdón, yo siempre confundo Corintio con Timoteo. Segunda Timoteo 1, 13. Ahora sí. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Versículo 14. Guarda el buen depósito. Ahora sí encontré. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Entonces, necesitamos guardar el buen depósito. Pero ¿quién va a guardarlo para nosotros? Él dice, mediante el Espíritu Santo. Entonces, usted necesita cooperar con el Espíritu Santo para guardar este buen depósito que el Señor depositó en usted. El Señor depositó muchas cosas en usted. Entonces, usted tiene este depósito. ¿Y quién lo va a guardar para usted? En realidad es el Espíritu. El versículo 12. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Por lo cual asimismo padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces usted puede ver, una cosa es el Señor depositar y nos pidió que guardemos ese depósito que Él colocó en nosotros y que el Espíritu que habita en nosotros nos dio a nosotros y guarda ese depósito para nosotros. Por otro lado, el versículo 12, Él dice así, que nuestro Dios, Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Quiere decir, nosotros guardamos el depósito, pero el Señor también guarda nuestro depósito. Esto es maravilloso. Así terminamos un tutorial más. Muchas gracias. Amén.